Quiero compartir con ustedes un tema que Dios ha estado escribiendo en mi corazón. ¿Cómo orar en estos tiempos? Y por cierto, tiempos difíciles. Me parece una temática sumamente importante que nos va a traer mucha inteligencia espiritual y nos va a ayudar a que nuestro lenguaje de oración sea enmarcado, sea mejor y, por qué no decir, tengamos un nuevo lenguaje para interceder y orar, no conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. El Salmo número 99, ya finalizando para entrar en el versículo 6, hay un versículo que siempre me ha llamado la atención. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. Me parece un texto sumamente hermoso de aquellos guerreros de oración que fueron tan importantes y ellos fueron usados para esas épocas. Ya más adelante vamos a mirar, pero fueron usados para esas épocas. Un Moisés que intercede y ora por su pueblo, por la iglesia de aquel entonces, pero conforme el pueblo se movía y conforme él necesitaba interceder y pedir misericordia a Dios. Y un Samuel que ora pidiendo a Dios, en este caso, cosas grandes para traer grandes victorias hacia su pueblo. Entonces, reitero, los tiempos en que vivimos son muy distintos, y tenemos que ser muy inteligentes en involucrarnos con el Espíritu Santo en la oración. Y podemos ver que aún en estos tiempos, el tiempo antes de la pandemia es muy distinto a los tiempos que estamos viviendo y hay que analizarlos de muchas maneras, porque han quedado secuelas y entonces la oración, el lenguaje de la oración es totalmente distinto. Así que debemos aprender un nuevo lenguaje en la oración en estos tiempos y depender absolutamente del Espíritu Santo en nuestras oraciones, depender únicamente del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 27, que enfatiza y nos enseña esa dependencia del Espíritu Santo para sumergirnos en el río de la oración. De igual manera, por fe, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestros problemas diarios. ¿Quién nos ayuda en nuestra problemática diaria? El Espíritu Santo, que fue enviado para ello. Y nos ayuda también en la oración, porque no sabemos qué debemos pedir, ni tampoco cómo debemos, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con un ardor tal que no se puede expresar con palabras. El Espíritu Santo ora, intercede por nosotros. De ahí la importancia de mantenernos llenos del Espíritu Santo para entender los tiempos y cómo interceder y ser sensibles al Espíritu. Yo le voy a dar una conferencia precisamente porque he estado sensible al Espíritu Santo y le voy a dar lo que Él me dictó. Él me dijo, toma un cuaderno. Yo compré el cuaderno y empecé a hacer esos escritos a todo lo que el Señor me ha estado hablando y voy a estar entregándoles una primera parte de esto. Pero todo depende del Espíritu Santo, lo sensible que yo sea al Espíritu Santo para empezar a llenarme de un lenguaje bastante interesante en la oración. En esto, yo estoy pidiendo a Dios que me dé un grupo de intercesores en la iglesia y bueno, donde los pueda encontrar para unirnos y aprender este nuevo lenguaje que el Señor nos está dando y orar conforme a la voluntad del Señor. Por otro lado, dice que además el Señor conoce a los corazones, claro que entiende lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu pide por nosotros de acuerdo, y esto es tan interesante, de acuerdo a la voluntad de Dios.
de acuerdo entonces a la voluntad de Dios. Quiero en la conferencia que veamos 3 puntos importantes también. ¿Qué es la oración? Número 1. Número 2, enséñanos a orar, cómo aprendemos a orar. Y número 3, lo que estamos enfatizando en nuestro tema hoy, cómo orar en estos tiempos. Cómo orar en estos tiempos. Bien, de esto se trata. Entonces, ¿qué es la oración? Sería el punto número 1. ¿Qué es la oración? Yo estoy mirando como si fuera un campo, vamos a decir así, de guerra. Y es como entonces la oración es como una onda explosiva que derriba cualquier obstáculo que exista en el camino. Es decir, la oración tiene tanto poder que nosotros es lo que debemos entender, que es un arma tan hermosa, tan grande, tan poderosa, más que cualquier bomba nuclear. Porque la bomba nuclear cae y elimina ciertos objetivos, pero aquí no. Aquí la oración derriba todo obstáculo que pueda existir en el camino. Me parece interesante esa definición. Ahora, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, 8, 9 y 10, esos versículos dice, entonces dijeron los hijos de Israel, escuche esto, Samuel, no ceses de orar por nosotros al Señor nuestro Dios. Es una petición. Por eso son tan importantes los intercesores. Y ojalá un pastor intercesor, un líder intercesor. Por eso yo estoy queriendo abrazar un grupo de esos intercesores, porque son los guerreros que saben mandar esas bombas explosivas de oración para derribar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Así que le dicen a Samuel, no dejes de orar por nosotros. Y le dicen claramente con qué objetivo debe ser la oración, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Aquí está el punto que yo quiero esbozar con ustedes. Fíjense que ellos piden, ellos están en una guerra, es la oración de esos tiempos, hay una guerra muy fuerte contra los filisteos, entonces le dicen, ore para que Dios nos guarde, nos libre de los filisteos. Estos tiempos la oración es distinta. No hay filisteos, no hay guerra, no está Samuel, no está el pueblo. Son otros tiempos, entonces el lenguaje debe ser totalmente de acorde a estos nuevos tiempos. Ahora, ellos le dijeron a Samuel, y Samuel tomó entonces un cordero de leche, lo puso en sacrificio, entero delante del Señor, y luego oró a Dios, clamó Samuel al Señor por Israel, hizo la oración y Dios lo oyó, Dios lo escuchó. Es interesante eso, Dios lo escuchó y lo escuchó en esos tiempos como nosotros debemos en estos tiempos también interceder. Y aconteció esto, mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear contra los hijos de Israel. Mas Dios, escuche esto tan interesante, por eso digo que la oración es como una bomba explosiva. Escuche lo que dice el texto, mas Dios tronó en aquel día con gran estruendo. Hermoso, con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel, solo por una oración. Todo un ejército derrotado porque hubo un intercesor, porque bombardeó en la oración a los filisteos y hasta el día de hoy uno no sabe dónde hay un filisteo porque todos desaparecieron. Los hijos de Israel están en su tierra y es interesante eso. Entonces, note la importancia tan profunda de lo que es la oración. Ojalá todos entendamos que tenemos una arma tan poderosa, tan hermosa y que puede ayudarnos en todo momento. El segundo punto aquí es enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos es el nuevo lenguaje. Enséñanos a orar. Hace algún tiempo yo me uní con unos 10 intercesores, por cierto uno de ellos tiene un
programa solo de intercesión. Un abrazo para mi amigo, por cierto, y estuvimos con él, estuvimos unos días orando, y nuestra oración tenía mucho que ver con, Señor, danos un nuevo lenguaje de oración. Pero aquí debe haber una disposición, debe pedirse, Señor, yo necesito un nuevo lenguaje de oración. Aquí los discípulos ven la necesidad de aprender a orar, y esto se requiere un espíritu humilde y sensible que le diga al Señor, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y dice la Biblia que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, porque Jesús siempre se apartaba como a jardines así, como lugares solos donde él pudiera interceder. Y cuando estaba Jesús orando y terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Era una costumbre de enseñar a orar. Igual hoy debemos enseñar a ser discípulos en la oración, a ser discípulos en la oración. Yo estoy en ese sentir de hacer discípulos en la oración. Y entonces él les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Usted se levanta, hace una oración de estas, es un cubrimiento impresionante, según Lucas 11, versículos 1 y 2, un cubrimiento maravilloso de lo que es esa enseñanza del Padre Nuestro. Entonces, nosotros igual debemos enfatizar y decir, Señor, enséñame a orar en este tiempo difícil, enséñame cómo oro hacia los tiempos que vienen, y el Espíritu nos va guiando. Lo que yo he notado que el Espíritu me ha guiado es, primero, que nos enseñe a orar, pero luego viene el deseo del Espíritu, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y es que en nosotros exista limpieza. Eso sí lo he notado. La oración me ha llevado muchísimo a la limpieza. De ahí que voy a tocar algunos puntos que son importantes, porque si no hay limpieza, es muy difícil que la oración fluya con ese poder y potencia que tiene. Por un lado, ¿no? Si no hay esa limpieza, y por otro lado, si estamos contaminados, entonces ¿cómo tenemos una relación con el Espíritu Santo? Esto se trata de consagración, esto se trata de santidad, se trata de saber orar en una intimidad profunda con el Espíritu Santo. Bien, seguimos aquí adelante. Enséñanos a orar. Por otro lado, ¿cómo orar en estos tiempos? ¿Cómo orar? ¿Cómo Dios me ha guiado en la oración en estos tiempos? ¿Qué lenguaje me ha dado para orar en estos tiempos? ¿Cuál es el lenguaje que quiere Dios que nosotros manejemos en estos tiempos? Que no son nada fáciles y que ya hemos hablado de que se tratan de los tiempos o de los años más difíciles que la humanidad ha estado viviendo. Y Dios nos preparó y nos dio herramientas como la oración para vivir estos tiempos. Bien, entonces, ¿cómo orar en estos tiempos difíciles? Lo primero que fui observando es que mientras estaba escribiendo las notas que el Señor me estaba dando, lo que Él me estaba dictando, noté que en esas notas había 3D. Noté así, cosas que uno... Cuando terminé de escribir, noté que había 3D. Entonces son las 3D de la premura. Lo pude yo entonces escribir así. Lo he colocado así. Las 3D de la premura. En el Salmo 31, versículo 22, dice, decía yo en mi premura, en mi afán, cortado soy de delante de tus ojos, Dios. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Qué relación tan bonita, ¿no? Cuando uno se siente como que le han cortado la luz, como que uno se siente que le han dado un puñetazo, lo mandan a lona y como que uno ya no quiere levantarse. Dice, esto se acabó, esto se acabó. Y no sé cuántos matrimonios están allá, esto se acabó, esto se acabó. O el negocio, esto se acabó. Eso es premura. Eso hay que evitarlo a toda costa. Este grupo bíblico, qué sé yo, esto se acabó, esto yo no voy más, renuncio. Premura en todo. Así que decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos. Las 3Ds, que es lo que quiero que veamos ahora. Número 1, desorientación. Número 1, desorientación.
Número 2, desánimo. Y número 3, desilusión. Estas cosas nos están tocando, podemos decir, en pospandemia, nos están tocando en estos días donde han sido difíciles y complejos. Entonces estas 3D están afectándonos. Entonces yo debo orar pidiéndole a Dios que sea limpio de desorientación, que sea limpio de desánimo y que sea limpio de desilusión. Me parece formidable orar en esta manera, orar en esta línea, en este ángulo, o como lo quiera llamar, en este círculo, porque también podemos hacer un círculo, círculos de oración, círculos de guerra, círculos de victoria, pero importante eso, desorientación, desánimo, desilusión. Son cosas que nos están afectando. Y fíjese cómo empieza a cambiar entonces el lenguaje de la oración. Cómo empieza a cambiar entonces de una manera diferente ese lenguaje. Ya uno se va ubicando y ya va orando con propósito. Porque a veces usted quiere orar pero no tiene lenguaje. A veces usted quiere orar pero no tiene una intimidad con el Espíritu. Y no sabe cómo orar. Ahora, ¿cómo orar entonces en estos tiempos? Vamos a decir así, orando entonces por la limpieza del alma. A manera que yo he estado orando en el Espíritu me ha estado guiando a ello, a orar por limpieza de mi alma. Y escucho al Señor en esa intercesión, en esa oración: Señor, límpiame de la falsa levadura, en este caso aquí, límpiame del falso destino. Límpiame del falso destino. Alguien ha escrito mentiras en el corazón nuestro, en el corazón tuyo ha escrito mentiras. Como que el camino que voy, como que esto no va a funcionar, como que, bueno, un falso destino que puede estar llevándolo a una quiebra tremenda. Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, no es este nuestro destino, sino que buscamos la porvenir. Nuestro destino es un destino maravilloso. Nosotros tenemos que limpiarnos de todo falso destino, de toda falsa meta, de toda falsa afirmación. Debemos limpiarnos de toda mentira y sacar esto para que venga la verdad. ¿Y qué dice la verdad? Para liberarnos del falso destino. Cuando yo oro pidiéndole a Dios que me libre del falso destino, entonces la verdad va a venir entonces lo verdadero, lo verás, las metas de Dios. Pablo dijo: permíteme, Dios, terminar mi destino, terminar mi carrera, terminar mi meta, terminar mi estudio, terminar esto, terminar lo otro. Bendigo en mi oración el destino y elimino el falso destino, lo elimino por completo. Entonces es lo que dice: mi destino no está tanto acá o no está acá, mi destino está en que busquemos lo por venir, mi destino está arriba, yo tengo una meta. Hemos hablado que el justo, no obstante, el justo prosigue su camino, sigue su destino, hay un destino de salvación que no se puede distraer, no se puede quedar atrás. También está la falsa incertidumbre. Entonces, Señor, limpia mi alma de toda falsa incertidumbre. Fíjese que en la oración, en el nuevo lenguaje, yo empiezo entonces a hacer una limpieza totalmente distinta en mi corazón. Límpiame de toda falsa incertidumbre. En Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Límpiame de toda doblez, aquí de toda levadura falsa, que puede ser la hipocresía, la falsa doctrina. Límpiame de toda incertidumbre. Por favor, Señor. Es un tema importante para uno solamente quizás dedicarle una mañana a hacerle limpieza al alma sobre la falsa incertidumbre. Me parece excelente entonces hacer esa limpieza del alma. David anheló mucho esas limpiezas, mucho, límpiame Dios, y se inclinaba delante de Dios: dame un corazón puro. Y Jesús en sus bienaventuranzas dice que los de corazón puro verán a Dios, los que anhelan esa limpieza. Pero hay que identificar qué es lo que nos está afectando. Por eso hablo del lenguaje de oración. ¿Qué es lo que nos está afectando que tenemos que cambiar? Y tenemos que limpiarnos de eso. En este caso, falso destino, falsa incertidumbre, y algo interesante aquí: falso ajenjo. Límpianos de todo ajenjo, limpia mi alma del ajenjo.
¿Sabe que uno viviendo estos tiempos, de pronto que pierde la familia, que pierde el trabajo, que pierde la economía, que perdió la conexión con la iglesia, que, bueno, tantas cosas, el alma peligra en irse llenando de amargura, de ajenjo, peligra el alma muchísimo. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado para que el alma no se contagie. Y si está sucia, entonces tengo que decir, Señor, límpiame de todo ajenjo. Y claro, tiene que llenar ese espacio. Una vez que el ajenjo se va, una vez que la amargura se va, usted empieza a llenar ese espacio. ¿Y cómo lo va a llenar? Lo va a llenar de gozo, que es lo que produce el Espíritu Santo. Lo va a llenar así. Fíjese que los tiempos que vienen, a propósito, en Apocalipsis 8:11 dice que va a caer una estrella, así dice, y el nombre de esa estrella es ajenjo. O sea que los tiempos que vivimos, que son tan peligrosos, se dice en griego, tiempos tan feroces, son tan fuertes, el futuro, aún lo que viene, que dice la Biblia, que el nombre de esa estrella es ajenjo. Y fíjese, es ajenjo, una estrella que cae del cielo, lo dice la Biblia, así llamada ajenjo. No sé si ya cayó sobre su corazón y hay un poco de amargura tremenda en su vida. Dice que la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, se volvieron amargas. Y otro lado dice, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Es decir, que la multitud de gente que muere en la amargura, en el ajenjo, es impresionante. Por eso tiene que limpiarse para que el ajenjo, la amargura, no lo vaya a afectar. Entonces, orando por limpieza del alma, falso destino, falsa incertidumbre y claro, límpiame, Señor, de todo ajenjo. Es lo que estamos entonces mencionando aquí. ¿Cómo orar entonces en estos tiempos? Recibiendo guía del Espíritu Santo. Qué importante eso. Vuelvo a decirle a ustedes, es tan importante recibir la guianza del Espíritu, la conexión con el Espíritu. Anhelemos el Espíritu Santo. Aún cantemos alabanzas al Espíritu Santo, cantemos, adoremos al Señor, adoremos el Espíritu, porque a veces en medio de esa oración podemos entender mucho el lenguaje del Espíritu. En mi experiencia, una vez que yo fui bautizado en lenguas hace muchos años, claro, y ojo con eso, el hecho de que usted hable nuevas lenguas no quiere decir que de pronto su vida no esté contagiada con algo. Pero yo he estado orando a Dios y cuando estoy orando en lenguas intercedo, yo siento esa intercesión del Espíritu en mi vida y escucho ese lenguaje. Esto que les estoy diciendo del lenguaje y estas cosas que estoy relatando es porque yo lo he escuchado de Él. Lo he escuchado de los peligros, por eso los cambios en el lenguaje de la oración. Entonces, ¿cómo orar en estos tiempos? Recibiendo la guía del Espíritu Santo. ¿A qué me guía el Espíritu Santo a orar? El Salmo 73, 24 dice, me has guiado según tu consejo, según el destino, y después me recibirás en gloria. Me has guiado según tus planes, dice otra versión, y luego me vas a recibir entonces en tu gloria. Necesito esa guianza. En este caso, lo que yo he notado del Señor, que les quiero compartir, en la intercesión en el Espíritu que Él me ha guiado a orar por cuatro cosas que se las quiero dejar. Guíame según tus planes a orar por las fuentes divinas. Es lo que necesitamos. Necesitamos entonces, guíame según tus planes para pedir por tus fuentes, anhelar las fuentes divinas. Número 2, guíame a tus trigales. Guíame a tus trigales. Número 3, guíame a tus tesoros. Y número 4, guíame a tus lagares. Aquí, fuentes. Cuando el año se abrió, yo vi en visión, en números romanos, XX y el palito, que significaba 21. Y vi fuentes, y he estado viendo fuentes, lo que indica que este año es la oportunidad para que Dios nos guíe a sus fuentes. Esto es lo que debemos orar.
Señor, guíame a tus fuentes, guíame, Padre mío. Guíame a estar lleno del Espíritu Santo, a las fuentes de la palabra, a los ríos de Dios. Estos días predicamos sobre los ríos de Dios. Guíame hacia ello. Guíame, Señor, a donde están tus fuentes para beber. Si alguien tiene sed, venga a mí, beba. Hay que ir, hay que acudir a beber de esas fuentes. Guíame a tus trigales. Hermoso eso. Veo en visión una rama de trigo floreciente. Hermoso. Hermoso lo que uno puede ver, contemplar. Entonces, guíame a tus trigales. Esos trigales, hay pasajes en Mateo donde dice que de pronto creció la cizaña y también creció el trigo. Las cizañas son los hijos del malo y el trigo son los hijos de Dios. Guíame hacia esos trigales, a estar en esos trigales, a ser bendecido en esos trigales. Hay mucho por aprender. El trigo también significa pan en la mesa. Trigales, pan del cielo y pan literal, pan en todo sentido. Va a haber esa bendición, eso es lo que veo en visión que vamos a tener. Entonces yo debo decir, Señor, guíame a esos trigales, guíame allí. Lo otro que veo en un tercer punto es, guíame a tus tesoros. Esto me llamó la atención cuando estaba orando en el Espíritu. Guíame a tus tesoros. ¿Por qué hay que orar para que Dios nos guíe a los tesoros? Porque hay mucha crisis económica en estos tiempos y se dice que para levantarse van a pasar unos 10 años, hay un retraso en la economía en esto, pero la economía del cielo no es así. La economía del cielo, cuando Dios riega sus ríos, es una economía de abundancia, de bendición, y Dios a cada uno da la capacidad de manejo. Estaba escuchando un misionero estadounidense que Dios le dice, eres un maestro, te necesito en Rusia, en la Unión Soviética en ese entonces. Te necesito allá, porque allá hay mucha gente triste y yo quiero que lleves la palabra allá. Y Dios le dice, bueno, te voy a dar un alto nivel de recursos, manejo de recursos. Entonces Dios a unos les da capacidad de manejo de recursos, a veces son empresarios, a otros son pastores para grandes proyectos, pero los recursos vienen del cielo y hay que pedirlos. Guíanos, Señor, entonces a esos tesoros. Y claro, él fue y tiene estaciones de televisión, radio, tiene su iglesia como 4,000 miembros. Ha sido una gran bendición. Pero qué interesante es esto que nos guía. No se trata aquí de la teología de X cosa, no. Se trata de que nosotros con un corazón limpio y sincero oremos a Dios para entrar en esos tesoros. Esos tesoros a veces tienen oposición y por eso hay que orar. Hay demonios a veces que se oponen a esos tesoros y necesitamos entonces orar para que tengamos victoria en ello. Y lo último en este punto, que guíame según tus planes, es guíame a tus lagares. Guíame a tus lagares, las lagares donde por supuesto se trabaja con el vino y el vino significa el gozo y el gozo lo trae el Espíritu Santo. Guíame, Señor, a llevar una vida no de amargado, no de ajenjo, sino una vida no de variantes, sino una vida de gozo, que lo que yo haga tenga la bendición del gozo. El gozo del Señor es mi fuerza. Es maravilloso estar uno lleno de esa plenitud de gozo para todo, porque aún cuando hay descontento, muy distinto estar uno lleno de gozo que estar descontento. Lo último, y no por ser lo último, no es importante, ¿no? Me parece importante cómo el Espíritu Santo nos está guiando a orar por el matrimonio, a orar por nuestro matrimonio. ¿Escuchó eso? Porque el matrimonio ha sufrido mucho desgaste estos días, más la esposa ha sufrido muchísimo desgaste, porque ha tenido que atender al esposo, ha tenido que atender sus hijos, al estudio, ha tenido que atender su trabajo, ha tenido que atender tantas áreas. Y eso produce un síndrome, el síndrome del cansancio. Ella se siente agotada y ella tiene que saber cómo orar en estos tiempos, pero también el esposo cómo ayudarla y también cómo orar en estos tiempos cuando la pareja se agota, la pareja se cansa. En Génesis 35, versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados
y mudad vuestros vestidos. Mire qué deseo tan bonito de Jacob, ¿no? Le dice, despójesen de todo aquello que está afectando la familia, despójesen de todo aquello que está afectando la pareja, despójesen de todo eso que está afectando la pareja, quiten esos dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiados. Otra vez, fíjese, el Espíritu Santo nos está guiando en la oración, en el nuevo lenguaje, a limpieza, porque no puede haber consagración si no hay limpieza. Y no puede haber una sanidad si no hay limpieza, entonces Dios está como con una esponja en sus manos, trayendo limpieza a nuestras vidas, a nuestro corazón. ¿Por qué? Uno dice, Señor, ¿por qué está sucediendo todo esto? Porque después de todo esto quedan muchas secuelas. Esto ha sido como una guerra, que quedan heridos y hay que restaurar. Esto ha sido algo que hay que trabajar mucho en el corazón, porque hay mucho dolor en el corazón. Hablábamos del ajenjo, mucha amargura, mucho resentimiento, y todo esto hay que limpiar con la ayuda de Dios. Hay que limpiarlo, me parece, es interesantísimo. Así que limpios, lo primero en el matrimonio sería limpios de toda ofensa. Estaba escuchando una misionera y me llamó la atención una visión que ella tuvo. Por eso en la imagen aparece aquí un caballo con tapabocas, no, es un caballo con bozal. Pero como está de moda tanto el tapabocas, pues este caballo parece más que tuviera tapabocas que bozal, pero lo que yo quiero referirme es al bozal. Y entonces ella vio, esta misionera llamada Ana, nos cuenta que vio correr muchos caballos. Y había uno que estaba enfermo y tenía bozal. Y el caballo que tenía el bozal, en el bozal había un escrito. ¿Sabe qué decía el escrito a propósito de la pareja? Ofensa. Entonces, como pareja, tenemos que ir trabajando en limpiar nuestras ofensas. Y por supuesto, dice la Biblia, perdona las ofensas. Pero ella dice que ella vio a Jesús y el Señor le dijo, la voz de Jesús le dijo, la ofensa bloquea el fluir del Espíritu Santo, de mi espíritu, le dijo el Señor. Repito, la ofensa bloquea el fluir del Espíritu. Entonces, cuando se bloquea el fluir del Espíritu, por la ofensa, se bloquea el matrimonio. Es como si la relación se le quitara la gracia, se le quitara el aceite, se le quitara lo hermoso, todo cuando nos ofendemos. Hay que entender que el matrimonio, Dios lo hizo maravilloso, lo hizo perfecto, es una gran obra de Dios, Si el que hizo la Mona Lisa, que está muerto, se levantara y la encontrara destruida, por favor, ¿qué haría ese hombre? Así pasa cuando el matrimonio es destruido, y muchas veces porque no se perdonan las ofensas. Muchos van al divorcio, y yo no quiero tomar este tema, que sí que quisiera tomar otro punto, otra prédica, otra conferencia para hablarles de este tema, porque me parece muy interesante. Pero aquí el problema está en que hay que perdonar las ofensas. Entonces, escúcheme esto, hermana o amigo o amiga, debes elegir no ofender, debes elegirlo. Toma a tu esposo, llámalo, mujer, dígale perdona, tómalo de la mano, dígale perdóname que yo te he ofendido, mi boca y yo, perdóname. Claro, él también ofende, a veces él se hace el callado, pero está ofendiendo ahí con su silencio. Entonces, perdóname, ayúdame, ahora como una especie de pacto, a partir de hoy vamos a elegir no ofendernos, pase lo que pase, y van a trabajar con eso, porque a propósito, pues no vale la pena ofenderse. Uno se queda pensando en el caballo, ¿no? Con el bozal que dice no, ofensa, porque el caballo se siente. ¿El caballo qué? El caballo es uno de los
que más fuerza tiene de los animales. Es un animal veloz, es un animal con tanta cosa. Entonces el caballo pierde velocidad por el bozal y por la ofensa. El caballo pierde fuerza por la ofensa. Asimismo nuestro matrimonio pierde por la ofensa, pierde vitalidad, pierde vigor, bueno, pierde velocidad, pierde fuerza, pierde todo. Ojo con eso. Les dejo la imagen. Son regalos del Señor que nos da para entender las cosas, porque el cielo es muy pedagógico, el cielo es muy pedagógico. Bien, otra parte importante que quiero compartirles aquí, así que hay que ser limpios de toda ofensa. Número 2, hablando de la pareja, y por qué no de familia, limpios de pornografía, limpios de pornografía. 50 millones según las encuestas de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, eso allá no, están adictos a la pornografía. Esa es una adicción impresionante que solo la rompe muchas veces la oración y el ayuno. Y hay muchas mujeres que saben que su esposo está entregado a la pornografía, aún cristianos. Y muchas mujeres también están entregadas a la pornografía, están atados, quizás van a la iglesia y allá, pero la atadura es impresionante y hay que romper con eso, y lo mejor es hacerlo en oración. Y número 3, límpiame de todo lo oculto. Lo oculto no nos deja avanzar. Si confesamos nuestros pecados, avanzamos. Dios es fiel y justo. Pero si no, el que no confiesa no prospera, no avanza. Hay cosas ocultas en las parejas. Muchas. Habría que hacer limpieza hasta de un celular porque ahí hay mucha cosa oculta. Y un hogar, una pareja que tiene cosas ocultas, ahí no hay victoria, ahí hay fracaso. Eso tiene que corregirlo yo, y rápido, lo más que pueda. Ore y diga, Señor, voy a decirle a mi esposa que... Y la esposa también tener un espíritu perdonador, perdonar la ofensa, como lo estábamos mencionando ahora, directamente para ello. ¿Se acuerda el tema al principio? ¿Cómo orar en estos tiempos? Hay mucho más para expresarles, darles, pero por ahora participa de este video, de esta conferencia, envíalo a su familia, por favor, envíalo a las iglesias, haga misiones con él, compártalo para que nos unamos a orar en estos tiempos conforme a la voluntad del Señor. Eso es lo que queremos pedirle, expresarle a ustedes. Luego, pues, si tenemos la oportunidad, haremos una segunda conferencia, pero esto es lo que el Señor me ha estado dictando de cómo orar en estos tiempos. Espero que lo aprecie, le ponga muchísimo cuidado y ante todo lo practique, y va a haber una prosperidad maravillosa en la vida suya, en la vida de su familia. Padre, yo bendigo a la iglesia, bendigo las familias, bendigo los matrimonios. Bendigo, Señor, cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo, Padre. Gracias, y oro porque nos enseña a orar en estos tiempos. Enséñanos el lenguaje de la oración de estos tiempos, y oro porque nos des la bendición de tener un nuevo lenguaje guiado por el Espíritu Santo para estos tiempos. Señor, y comience en nosotros una limpieza. Límpianos de todo vacío, de toda pornografía, de todo lo oculto, de todo ajenco. Limpia nuestro corazón, Señor, de todo aquello que nos está afectando y que nos causa daño. Oro, Señor, para que venga sanidad, para que venga libertad, para que venga visión, para que venga el Espíritu Santo y haga una obra maravillosa en nuestra iglesia. Señor, que la iglesia avance, que nuestros matrimonios avancen, que nuestros hogares avancen, que nuestra economía avance, que nuestra vida espiritual avance. Señor, produce un avance sobrenatural en nosotros para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Te amo mucho. Te agradezco este lenguaje que has puesto en mi boca, te agradezco por dictarme estas cosas que yo estoy colocándolas ahora en el corazón de tus hijos. Señor, gracias por permitirme cumplir y saber que lo que me das, yo lo comparto para la gloria tuya. Bendigo tus hijos, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.